Con el respeto que me merece cada persona que escuche este audio, por hoy, quiero dejar fuera la religión, para centrarnos en hablar sobre Jesús, el máximo metafísico que ha conocido la humanidad hasta el día de hoy. A partir de este momento, cada que escuches o leas la Biblia, quiero sugerirte que comiences a poner especial atención en sus palabras, porque si abres tu mente, descubrirás que sus parábolas contienen la gran verdad del universo. Pero, ¿sabes por qué Jesús hablaba en parábolas? Esto está explicado perfectamente en Mateo 13, 10-17 que dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Pero si esta parábola no te queda completamente clara, el libro del Kibalión lo expresa de la siguiente manera. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Y cuando los oídos del estudiante están listos para escuchar, entonces vienen los labios para llenarlos de sabiduría. Sobre el estudio de la Biblia y Jesús, uno de los primeros maestros en explorar estos temas fue Saint-Germain. Y en este audio descubrirás, y aprenderás las enseñanzas metafísicas de Jesús. Antes de comenzar, quiero recordarte que es necesario abrir nuestra mente para expandir nuestra conciencia. Una vez dicho esto, quédate hasta el final, para descubrir la afirmación más poderosa, la afirmación que si la empleas correctamente, te abrirá la puerta a tus mayores deseos, descubre el poder del yo soy. En el libro de oro, el maestro Saint-Germain explica que cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, emitió una de las más grandes expresiones que se puedan hacer. Cuando él dijo, yo soy, no se refería a la expresión exterior, sino a la magna, maestra presencia del Dios interior, porque dijo repetidamente, yo de mi ser propio no puedo hacer nada. Es el Padre nuestro, el yo soy, el que hace las obras. También dijo Jesús, yo soy el sendero, la vida y la verdad, reconociendo así el único poder, Dios en acción dentro de él. También dijo, yo soy la luz que ilumina cada hombre que viene al mundo. Si te fijas, Jesús anunciaba cada dicho de importancia vital con las palabras, yo soy. Porque él sabía la gran verdad metafísica, y es que una de las formas más poderosas de liberar el poder de Dios, es decir, el amor, sabiduría, verdad, y ponerlo en acción en la experiencia exterior, es esa declaración, yo soy, en todo y en cualquier cosa que se desee. Y ahora, te será revelado el dicho más poderoso de todos, tal vez uno de los más grandes que haya sido lanzado a la experiencia exterior por medio de la palabra, y el dicho dice así, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Te lo repito para que lo analices con detenimiento, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. ¿Puedes ver cuán vital es esto? Cuando llegues a comprender plenamente esas afirmaciones magnas, te darás cuenta de la grandeza de su alcance. Cuando tú reconoces y aceptas plenamente el yo soy, como la magna presencia de Dios en ti, en acción, habrás tomado uno de los mayores pasos hacia la liberación. Ahora fíjate bien en la afirmación, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Si tú pudieras realizarlo, tienes la llave que te permite atravesar el velo de la carne, y llevando contigo toda la conciencia imperfecta que hayas acumulado, la puedes transmutar, o elevarla a esa perfección a la cual has entrado. No podré jamás insistir demasiado la importancia de meditar en él, yo soy, todo lo más posible, como siendo la magna, activa presencia de Dios en ti, en tu hogar, en tu mundo y en tus asuntos. Cada respiración es Dios en acción en ti. El poder de expresar tu pensamiento y tu sentimiento, es Dios activo en ti. Como tú tienes libre albedrío, es asunto tuyo calificar la energía que proyectas en pensamiento y sentimiento, determinando cómo quieres que actúen para ti. Nadie puede preguntar, ¿y cómo es que yo hago para calificar la energía? Esta pregunta no es válida, porque todo el mundo conoce la diferencia entre lo destructivo y lo constructivo en pensamiento, sentimiento y acción. Si se quiere recibir mayor beneficio posible y obtener la comprensión que da la absoluta liberación, hay que oír con una mente enteramente abierta, con la conciencia de que Él, yo soy, la activa presencia de Dios en ti,
es tu habilidad certera de recibir, aceptar y aplicar sus limitaciones, la instrucción que se te está dando, acompañada por la radiación. Esto permitirá a todos los estudiantes comprender estas sencillas, aunque magnas aseveraciones de la verdad, que los bendecirán y los liberarán grandemente. ¿Alguna vez has escuchado la expresión, no se puede servir a dos amos? ¿Y sabes por qué? Porque no existe sino una inteligencia, una presencia, un poder que pueda actuar, y esa presencia es Dios en ti. Cuando tú te vuelves y te centras en la manifestación exterior y crees en el poder de las apariencias, estás sirviendo a un dueño falso y usurpador que solo encuentra una apariencia porque contiene energía de Dios, la cual estás usando mal. Para que te quede claro, tu habilidad para levantar la mano y la vida que fluye a través del sistema nervioso de tu cuerpo, es Dios en acción. Así que trata de utilizar esta forma sencilla de recordar a Dios en acción dentro de ti. Cuando camines por la calle piensa por un momento, esta es la inteligencia divina y el poder que me hace caminar, y esta es la inteligencia que me dice a dónde voy. Verás que ya no es posible que continúes sin comprender que cada movimiento que hagas es Dios en acción. Cada pensamiento en tu mente es energía divina que te permite pensar. Ya que sabes que este es un hecho indiscutible, ya que no tiene discusión posible, ¿por qué no adorar y dar plena confianza, fe y aceptación a esta magna presencia de Dios en cada uno, en lugar de mirar la expresión externa que está calificada y coloreada por el concepto humano de las cosas? Ten claro y siempre presente que Dios es el dador, el recibidor y el don, y es el único dueño de toda la inteligencia, sustancia, energía y opulencia que existen en el universo. Si los hijos de Dios aprendieran a dar, únicamente por el gozo de dar, sea amor, dinero, servicio o lo que fuera, la expresión externa no podría carecer de una sola cosa. Sería imposible. Lo desafortunado en la humanidad, que ha causado tanto egoísmo y condenación sin precedentes entre una y otra persona, es la insistencia en la posesión personal de las maravillosas bendiciones de Dios. No hay sino un amor actuando, una inteligencia, poder y sustancia en cada individuo, y eso es Dios. La alerta que se le puede dar a cada estudiante es contra el deseo de reclamar y apropiarse poder para sí únicamente. Si en cada acto de la personalidad se le diera pleno crédito y poder a Dios únicamente, ocurrirían transformaciones increíbles en aquel que así le entrega todo el crédito a quien le pertenece. Una vez que el estudiante pueda darse cuenta de que todo buen deseo es Dios en acción, impulsando su energía hacia el pleno cumplimiento, y que es autosostenida, comprenderá el amor sin límites, el poder y la inteligencia que posee, y con los que podrá lograr cualquier propósito. Te lo repito para que quede claro. Una vez que tú te des cuenta de que todo buen deseo es Dios en acción, impulsando su energía hacia el pleno cumplimiento, y que es autosostenida, comprenderás el amor sin límites, el poder y la inteligencia que posees, y con los que podrás lograr cualquier propósito. Con esta sencilla comprensión, la palabra fracaso sería completamente borrada de tu mundo, y en poco tiempo de tu conciencia, porque verías que estás manejando una inteligencia y un poder que no pueden fracasar. Así, estudiantes e individuos entrarían en su pleno dominio de acuerdo con la intención de Dios. Jamás ha sido el propósito de nuestro gran Padre, todo amor y sabiduría, que a ninguno de nosotros nos faltara nada. Pero cuando esto ocurre, es porque nosotros permitimos que se nos fije la atención en la apariencia exterior, la cual es como la cambiante arena del desierto. De manera que nosotros consciente o inconscientemente nos separamos de la gran inteligencia y opulencia. Esta gran opulencia es la herencia de la cual todo el mundo puede disponer, siempre que se vuelvan de nuevo hacia el yo soy, el principio activo de Dios, eternamente dentro de nosotros mismos, como hacia la única fuente de vida activa, inteligencia y opulencia. Como verás, no existe en toda la historia del mundo mayor metafísico que Jesús. Nadie nos ha dado tantas grandes afirmaciones como las que Él enseñó, cada una de las cuales, usada conscientemente, contiene la radiación acompañante que Él logró. De manera que no solamente tienen ustedes este poder del yo soy, sino también su asistencia individual cuando usan sus afirmaciones. Siempre se debe contemplar el verdadero significado de estas grandes afirmaciones del Maestro Jesús. Cuando tú logras comprender que el pensamiento, sentimiento y expresión tuya del yo soy ponen en acción el poder de Dios sin límite alguno, entonces recibes lo que tú deseas.
Ahora que ya sabes el poder del yo soy, y el significado que daba el Maestro Jesús al usar esta magna afirmación, no dudes del poder de este conocimiento, comienza a aplicarlo en tu vida. Para florecer con amor. Gracias.